El ejército israelí continúa con su ofensiva con bombardeos sobre la ciudad de Han Yunis en el sur de Gaza. Decenas de heridos han tenido que ser ingresados tras el ataque en los hospitales que están desbordados y sin recursos. Entre los heridos y muertos hay niños y bebés. Los médicos dicen que apenas pueden tratar a los pacientes. Créame, el hospital está al borde del colapso. Todos lo estamos. Nos estamos quedando sin personal médico y sin suministros. No nos llega nada, no hay nada en el hospital con lo que tratar a los pacientes. Ni analgésicos, ni anestesia, ni recursos médicos. El ejército israelí ha centrado su ofensiva en la ciudad meridional, donde se han intensificado combates contra Hamás. Las explosiones y los disparos resuenan en los campos de refugiados de toda Gaza. La mayor parte de la población ha tenido que desplazarse más de una vez huyendo del peligro. ¿A dónde podemos ir? Ya tuve que desplazarme 17 veces. ¿Dónde se supone que tengo que ir? ¿A Rafah? Rafah solo es una calle. ¿Qué quieren de nosotros? Esperan que 2,3 millones de personas vivan en una zona del tamaño de Al Sultán, que apenas mide 200 metros de ancho por 1 kilómetro de largo. Aumenta la presión sobre el primer ministro israelí tras su negativa. Benjamín Netanyahu rechazó las condiciones ofrecidas por Hamás para poner fin a la guerra en Gaza a cambio de la liberación de los rehenes y se niega a la creación de un Estado palestino independiente. Los familiares de los rehenes israelíes en Gaza interrumpieron la reunión de una comisión parlamentaria para pedir la liberación de sus seres queridos. Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para debatir sobre Gaza y la posguerra. Aunque existen diferentes reacciones ante la petición de un alto el fuego, muchos piensan que la mejor solución es la de los dos estados, incluido el jefe de la política exterior europea. Creo que tenemos que dejar de hablar de paz o del proceso de paz y debemos empezar a hablar más concretamente de la solución de dos estados, porque la paz puede ocurrir de muchas maneras. ¿De qué tipo de paz hablamos? Hablemos de lo que queremos hacer. Lo que queremos es la consolidación de los dos estados. Mientras tanto, los gazatíes intentan encontrar algún lugar no sitiado donde dar sepultura a sus seres queridos. El número de muertos y desplazados aumenta día a día. El periodista y experto en Medio Oriente, Mikel Ayestarán, se encuentra con nosotros para brindarnos más detalles. ¿Qué tal, Mikel? Un gusto saludarte. ¿Se puede partir de alguna correlación entre ese impasse en las negociaciones entre Israel y Hamás y la severidad de los ataques que estamos viendo en el sur de la Franja de Gaza? Normalmente en todos los conflictos, cuando estalla un conflicto de este tipo, al mismo tiempo comienzan las gestiones diplomáticas, los contactos. En el caso de Gaza, los canales están abiertos desde el primer día. Lo que suele ocurrir siempre es que la violencia va por delante de la diplomacia y que ambas partes tratan de apurar al máximo sobre el campo de batalla para luego obtener el máximo de esa mesa de negociación. Y yo creo que en estos momentos estamos en un escenario de este tipo. Hay que tener en cuenta que desde que acabó la primera tregua pactada, que fue de apenas una semana, donde se produjo el primer y único intercambio de rehenes por presos palestinos, desde el 1 de diciembre, la diplomacia apenas ha logrado éxitos si exceptuamos ese reciente acuerdo para la entrada de medicina. El resto de acuerdos, digamos que no han salido adelante, los canales han seguido abiertos, pero ahora mismo estamos en un momento en el cual tanto Israel, sobre todo Israel, por encima de Hamás, lo que está intentando es apretar al máximo en el campo de batalla de cara a esa futura negociación que llegará sí o sí, en la cual lógicamente van a intentar obtener lo máximo posible, y para ello lo que están haciendo es apretar en el campo de batalla. Ahora mismo esos bombardeos sobre Han Yunis, después llegará Rafah, porque hay que recordar que los dos grandes objetivos que se marca Netanyahu no terminan de conseguirse. Por un lado, la liberación de los cautivos, y por el otro, acabar o dar, al menos localizar a la cúpula de Hamás. Hablabas precisamente de la liberación de los cautivos. La negativa de Netanyahu a aceptar las condiciones para liberar a los rehenes ha generado reacciones mixtas en Israel y, por supuesto, descontento entre muchos de los familiares. ¿Qué tan grande es la presión actualmente sobre el primer ministro?
Bueno, la presión sobre el primer ministro estamos viendo que es muy grande, tanto desde el exterior como sobre todo desde el interior, por parte de esas familias que hoy, como hemos visto en el reciente informe, han protagonizado el asalto a una comisión que había en el Parlamento y también han tenido una reunión cara a cara en el despacho del propio primer ministro Benjamin Netanyahu, que les ha dicho que no hay ninguna oferta formal de Hamás, tal y como se ha venido especulando en las últimas horas, y que él, sin embargo, se ha puesto en marcha una iniciativa para ayudar a la liberación de los rehenes. No ha querido entrar en detalles. La presión está ahí, pero también lo que vemos desde el primer día de esta guerra es que tanto Netanyahu como su ministro de Defensa, Yoav Gallant, han apostado claramente por el uso máximo de la fuerza como la estrategia para intentar traer con vida de vuelta a los cautivos en manos de las facciones palestinas. El problema es que desde el 1 de diciembre, desde que acabó esa tregua en la cual sí que se consiguieron un intercambio con Hamás, no han podido traer a nadie con vida. Lo único que han podido recuperar en la Franja de Gaza han sido cuerpos. Esto lo ven las familias, están desesperadas y exigen medidas, exigen pasos concretos que ayuden a traer a sus seres queridos con vida a casa. Miquel Ayestarán con el reporte en momentos críticos de la violencia en la Franja de Gaza. Muchísimas gracias, Miquel. Hasta la próxima. Gracias a vosotros.